¿Alguna vez has contenido tantas emociones que estallaron todas de golpe en el momento más inesperado? Eso es lo que me sucedió aquella noche. El funeral había terminado. Los invitados se habían ido. Y entonces mi hijo cerró la puerta detrás de nosotros y dijo algo que me hizo flaquear las rodillas. Nunca esperé que ese momento cambiara nuestra relación para siempre. Antes de entrar en lo que realmente ocurrió, quiero preguntar, ¿desde dónde estás viendo esto? ¿Estás sintonizando desde Nueva York? Tal vez desde un pueblo tranquilo de Ohio o desde algún lugar del oeste como California. Dímelo en los comentarios. Siempre me encanta ver desde dónde se unen mis oyentes. Me hace sentir que no estoy contando esta historia sola. Ahora déjame llevarte de vuelta a aquella noche. La casa estaba demasiado silenciosa. Uno pensaría que después de haber recibido a más de 30 personas en un servicio memorial, yo agradecería el silencio. Pero este silencio no era reconfortante. Era pesado. Presionaba mi pecho y hacía que cada respiración se sintiera un poco más difícil que la anterior. Mi esposo, Thomas, acababa de ser enterrado. 47 años juntos. No parecía real que se hubiera ido. Esteve, mi hijo, había estado a mi lado en todo momento. Desde el hospital hasta los trámites y el elogio fúnebre que dio con valentía aunque su voz temblara. Era el tipo de hijo por el que toda madre reza. Gentil, confiable y bondadoso. Pero había algo en sus ojos ese día, algo que decía que se estaba conteniendo, igual que yo. Después de que se fuera el último familiar, subí a mi habitación. No me había cambiado del vestido negro, el de las mangas de encaje que a Thomas siempre le había gustado. Me dolían los pies, me dolía la espalda, pero sobre todo el corazón latía de una forma que no podía explicar. Me senté al borde de la cama y miré la foto de Thomas y de mí en nuestro 40 aniversario. Él tenía una sonrisa tan orgullosa ese día. Oí el crujido de las escaleras detrás de mí. Esteve había subido en silencio. Se detuvo un segundo en el umbral antes de entrar y cerrar suavemente la puerta. Oí el suave clic del cerrojo. Se quedó allí con su camisa blanca, las mangas arremangadas, el botón superior desabrochado. Su corbata estaba floja alrededor del cuello, y sus ojos, esos ojos marrones profundos, estaban fijos en mí con una mirada que no lograba ubicar. «Mamá», dijo suavemente, «¿puedo hablar contigo?» «Por supuesto», respondí, un poco sorprendida. «Ven, siéntate». Él no se movió de inmediato. En cambio, caminó hacia la ventana, miró hacia la oscuridad y luego se volvió para enfrentarme. «Necesito decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Y necesito que solo escuches». Sentí una extraña opresión en el estómago. Asentí lentamente, insegura de lo que se avecinaba. Se sentó a mi lado en la cama, cerca, más cerca de lo habitual. Podía sentir el calor de su cuerpo. No hablamos durante unos segundos. Luego extendió la mano y tomó suavemente la mía. No era como cuando era un niño pequeño, aferrarse a mí porque le daban miedo las tormentas. Esto era diferente. Había una intención detrás. Perder a papá, comenzó, me hizo darme cuenta de cuánto tiempo dejamos pasar, de cuánto nunca decimos a las personas que amamos. Sentí que se me apretaba la garganta. Apreté su mano, sin confiar aún en mi voz. «Hay algo que he cargado conmigo durante mucho tiempo», continuó. «Sentimientos, preguntas, arrepentimientos, y ahora que solo somos tú y yo, no puedo seguir fingiendo que no están ahí». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como niebla. Lo miré, realmente lo miré, las líneas cerca de sus ojos, el cansancio, el dolor, pero también algo más. Vulnerabilidad. «Esteve», susurré, «puedes decirme cualquier cosa. ¿Lo sabes?» Respiró hondo. «Eso es justamente, mamá. No sé si puedo porque lo que estoy sintiendo no es lo que esperarías». «¿No es lo que yo esperaba?» La habitación de repente se sintió más cálida. Podía oír los latidos de mi corazón en los oídos. Mis dedos temblaron ligeramente donde se curvaban alrededor de los suyos. «Tengo miedo de que te duela o te avergüences o de que nunca vuelvas a mirarme de la misma manera». Retiré mi mano de la suya solo para acunar su mejilla con ella. «Esteve, nada de lo que digas podría hacer que te ame menos. Eres mi hijo». Él cerró los ojos un momento, apoyándose en mi palma como si necesitara ese contacto más que el aire. «Amaba a papá», dijo. «Todavía lo amo. Pero la verdad es que te he estado mirando de manera diferente durante mucho tiempo. No de una forma incorrecta o fea, solo diferente. No eres solo mi mamá. Eres una mujer. Una mujer fuerte, hermosa y complicada que ha sostenido a esta familia a través de todo. Y he visto lados de ti últimamente. Cómo cuidaste a papá, cómo te mantuviste en pie, que me hicieron sentir cosas que no esperaba». Retiré mi mano lentamente, no con enfado, sino con incertidumbre. Giré ligeramente el cuerpo, necesitando espacio para pensar,
para respirar. Él no se movió. El silencio se alargó. Sentí tantas cosas a la vez: dolor, confusión, calidez, culpa, pero también una extraña comprensión. Un dolor que no había reconocido desde que mi esposo se enfermó. No respondí de inmediato. No sabía cómo. En cambio, alcancé la manta que estaba tendida sobre la cama y me la puse sobre el regazo. Él se acercó un poco más, sin tocarme, pero lo suficientemente cerca como para que sintiera su presencia como electricidad estática. «Esteve», dije finalmente, «¿qué quieres de mí ahora mismo?» Él sostuvo mi mirada. «No lo sé. Solo quería ser honesto. Necesitaba decírtelo, y necesitaba saber si alguna vez has sentido algo, cualquier cosa, también». Fue entonces cuando me di cuenta de que mis manos temblaban. Miré su rostro, tan abierto, tan crudo, y no vi a un niño. Vi a un hombre que acababa de enterrar a su padre. Un hombre que buscaba conexión, claridad, tal vez incluso consuelo, y algo dentro de mí, algo enterrado profundamente durante años, se agitó, pero aún no podía hablar. No hasta que entendiera lo que todo significaba. Él levantó la mano y me limpió suavemente una lágrima de la mejilla. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. «Pase lo que pase», dijo, con la voz baja. «Todavía te quiero. Siempre lo haré. Nada tiene que cambiar, pero necesitaba ser real contigo esta noche». El peso de su confesión permaneció como incienso en la habitación, denso, fragante, imposible de ignorar. Y así nos sentamos en silencio, dos corazones en duelo navegando algo para lo que nadie nos había preparado. Pero aquella noche fue solo el comienzo. La noche se alargó mucho después de esa conversación, aunque no pasaron más palabras entre nosotros. Esteve finalmente se levantó, me besó suavemente la frente y dijo que iba a bajar a dormir en el sofá. Asentí, todavía incapaz de dar sentido a todas las emociones que latían dentro de mí. Permanecí despierta durante horas. Todos los recuerdos de Esteve de niño llegaron de golpe. Su pequeña mano aferrada a la mía el primer día de escuela. La forma en que se quedaba dormido sobre mi pecho durante las tormentas. La mirada orgullosa en su rostro cuando se graduó de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo, cuando estuvo junto a su padre en los días más oscuros. Pero ahora era un hombre. Un hombre que acababa de enterrar a su padre, un hombre que me había mirado con una confesión que todavía resonaba en mis huesos. En algún momento debí haberme dormido porque desperté con el suave tintineo de platos abajo. El sol se filtraba a través de las cortinas transparentes. Por un momento olvidé todo, y entonces todo volvió de golpe. Me puse la bata y bajé. Esteve estaba descalzo en la cocina preparando café, dos tazas ya puestas sobre la encimera. Se volvió al oírme, ofreciendo una sonrisa callada que contenía tanto vacilación como esperanza. «Buenos días», dijo suavemente. «Buenos días», respondí, con la voz un poco ronca. «No tenías que hacer café». Pensé que podíamos hablar. «Si estás lista». Asentí. «Déjame solo lavarme la cara». Cuando volví, él estaba sentado a la mesa, el periódico de la mañana sin tocar a su lado. Me senté frente a él. La cocina se sentía familiar, pero algo en ella había cambiado. O tal vez éramos nosotros los que habíamos cambiado. Bebimos en silencio un rato. Luego hablé. «Esteve, lo que dijiste anoche me tomó por sorpresa. No porque esté enfadada o molesta. No lo estoy. Sino porque nunca pensé que tendríamos un momento como ese. Un momento en el que todo lo de adentro se abre de golpe». Me miró con cuidado. «¿Me odias por haberlo dicho?» «No», dije rápidamente. «Nunca. Fuiste valiente al decirlo. Honesto. Admiro eso». Él soltó un largo suspiro como si lo hubiera estado conteniendo desde la noche anterior. No quería seguir fingiendo. No quería simplemente sonreír a través de nuestro dolor y volver a mi vida, preguntándome siempre si me había perdido algo real entre nosotros. Sus palabras tiraron de algo dentro de mí. No lujuria, no confusión, sino un tipo de intimidad emocional que no había sentido en años. No desde que Thomas se enfermó. Tal vez incluso antes. «Dijiste que has estado sintiendo esto durante un tiempo», pregunté, manteniendo la voz calmada. Él asintió. «Sí». Al principio pensé que era solo admiración. Luego, durante la enfermedad de papá, eras tan fuerte, tan presente. Había noches en las que no podía dormir y me quedaba en la cama pensando en cuánto cargas y lo hermosa que eres cuando tratas de no llorar. Cerré los ojos un momento, absorbiendo sus palabras. Nadie me había mirado como a una mujer en mucho tiempo. No realmente. No desde los primeros años de mi matrimonio. No desde que el peso del cuidado y de la vida me envejeció más rápido de lo que el calendario lo hizo. «No soy quien era, Esteve», dije. «Tengo 75 años. Soy viuda.
Tengo dolores y huesos cansados. Y sigues siendo la mujer más hermosa que conozco, dijo él, interrumpiéndome. Y no se trata de la edad ni de las apariencias. Es la forma en que hablas con la gente. La forma en que escuchas, la forma en que tus manos consuelan. Eso es lo que veo. Eso es lo que siento que me atrae. No supe qué decir a eso. Mi corazón volvía a latir con fuerza, igual que la noche anterior. Y entonces dijo algo que realmente me tomó por sorpresa. Recuerdo una noche, dijo, con los ojos bajos ahora, los dedos trazando el borde de su taza. Tenía 16 años. Acababas de llegar a casa de tu turno. No sabías que yo estaba despierto. Estabas de pie frente al espejo del baño, desenredándote el cabello del moño. Parecías tan cansada, pero algo en ti en ese momento, no sé, se me quedó grabado. Te vi no solo como mi mamá, sino como alguien real, alguien a quien yo también quería proteger. Ese recuerdo me golpeó como una ola. Recordé esa noche. Recordé estar demasiado exhausta incluso para llorar. Me sentí culpable, continuó, durante años por darme cuenta, por sentir. Pero después de que papá falleció, no pude seguir fingiendo que era solo un pensamiento pasajero. Extendí la mano a través de la mesa y coloqué la mía sobre la suya. Sentí algo anoche, admití, cuando tomaste mi mano. Cuando me miraste. Sentí que algo se agitaba dentro de mí, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero no sabía qué hacer con ello. Todavía no lo sé. Él levantó la vista hacia mí, con los ojos un poco rojos, un poco vidriosos. No tienes que hacer nada, dijo. Solo necesitaba que lo supieras, porque pase lo que pase, necesito que nuestro vínculo sea real, no uno lleno de máscaras y silencio. Apreté suavemente su mano. Agradezco tu honestidad, Esteve. Y quiero que sepas que no te veo de manera diferente. Te veo con más claridad. Y tal vez, solo tal vez, también me veo a mí misma. Con más claridad. Nos quedamos sentados mientras el sol de la mañana se desplazaba, proyectando una luz dorada sobre las paredes que habían oído tanto, visto tanto. Finalmente me levanté y empecé a ordenar la cocina. Esteve ayudó. Nuestros dedos se rozaron varias veces. Nada dramático, pero esos toques permanecieron. Ese día transcurrió en silencio. Sin grandes declaraciones, sin decisiones tomadas, pero algo no dicho permanecía entre nosotros, suave como un susurro. Más tarde esa noche, oí un golpe en la puerta de mi habitación. Solo un golpe, luego silencio. La abrí. Esteve estaba allí descalzo otra vez, con los ojos llenos de esa misma vulnerabilidad. No dijo una palabra, solo entró y cerró la puerta detrás de él. La cerró con llave igual que la noche anterior. Pero esta vez no sentí miedo. Esta vez estaba lista para oírlo todo. El aire de la habitación se sentía más cálido, más pesado, como si las propias paredes contuvieran la respiración. Esteve no habló al principio. Se quedó de pie con la espalda contra la puerta, sus ojos recorriendo la habitación como si la viera por primera vez. Mi perfume todavía flotaba débilmente en el aire, mezclado con el suave zumbido del ventilador del techo. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre el suelo. Me senté al borde de la cama igual que la noche anterior y esperé. Dio un paso lento hacia adelante, luego otro. Finalmente se detuvo frente a mí, lo suficientemente cerca como para que sintiera la sutil tensión en el aire entre nosotros. Algo frágil, algo incierto, algo innegablemente real. No entré aquí para hacer nada más difícil, dijo con suavidad. Pero no pude dormir anoche. Seguí repitiendo nuestra conversación en la cabeza. Yo también, susurré. Todo el día. Se sentó a mi lado, y durante unos segundos ninguno de los dos se movió. El único sonido era el suave tic-tac del reloj sobre la cómoda. Había pertenecido a Thomas, y ahora parecía estar marcando el tiempo de algo que ninguno de nosotros podría haber anticipado jamás. Esteve me miró, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. Hizo una pausa. ¿Alguna vez sientes que has sido la esposa de alguien y la madre de alguien durante tanto tiempo que olvidaste cómo ser solo tú? Su pregunta tocó una cuerda profunda dentro de mí. Asentí lentamente. Todos los días. Él se movió ligeramente en la cama para poder mirarme de frente. Porque así es como te veo ahora. Solo a ti, no de una forma irrespetuosa, no para olvidar lo que has sido para mí, sino para finalmente ver a la mujer que siempre ha estado debajo de todo eso. Tragué el nudo en la garganta. Thomas fue un buen hombre, dije, pero en nuestros últimos años nos convertimos en rutina. La chispa se apagó, y luego su enfermedad lo cambió todo. Me convertí más en su enfermera que en su pareja. Renuncié a cosas, a mis propios sentimientos, incluso a mis necesidades. No me quejé,
pero empecé a olvidar cómo se sentía ser tocada, simplemente ser apreciada, ser vista. La mano de Esteve descansó otra vez sobre la mía, y esta vez no la retiré. Su pulgar se movía en círculos lentos y reconfortantes sobre el dorso de mi mano. «Mereces ser vista», dijo, y herida y sostenida. Ambos nos quedamos sentados en esa quietud, una tormenta silenciosa arremolinándose justo debajo de la superficie de nuestras palabras. Lo miré. «Tú también estás de duelo, Esteve. Perdiste a tu padre». «Lo sé, y lo extraño. Pero creo que he estado de duelo más tiempo que eso. Durante años, de hecho, por todo lo no dicho entre nosotros, y por ti, por lo sola que parecías, incluso cuando estabas en la misma habitación». Esas palabras me atravesaron. Él lo había visto, la soledad, el dolor silencioso que pensaba haber ocultado tan bien. Esteve se inclinó un poco, con la voz todavía baja. «Sé que hay una línea entre lo que siempre hemos sido y lo que esto es, pero hay algo en mí que necesita cuidarte de la forma en que tú has cuidado a todos los demás toda tu vida». Sentí su frente rozar ligeramente la mía. No un beso, solo un gesto de cercanía, una búsqueda. Sus manos se movieron para acunar las mías con suavidad, esperando. No me aparté. No podía. Algo dentro de mí se estaba desplegando. Una parte de mí que había estado dormida durante décadas. Me sentí vulnerable y a la vez en paz. Con miedo, pero no de él. Con miedo de lo bien que se sentía. No sé qué significa esto, admití. No sé cómo se vería más allá de esta noche. No tiene que ser nada, dijo él. Se nos permite simplemente sentir, honrar este momento, no estar solos por una noche. Sus brazos me rodearon entonces, con cuidado, con respeto. Apoyé la cabeza en su hombro, dejando que los años de pérdida, confusión y agotamiento se derritieran contra el consuelo de su abrazo. No precipitamos nada. No hubo desesperación, ni urgencia, solo cercanía, toques suaves, largas pausas silenciosas. Hablamos en susurros sobre recuerdos, su infancia, mis primeros días con Thomas, las cosas que extrañábamos, las cosas de las que nos arrepentíamos, las cosas que nunca pensamos que diríamos en voz alta. En un momento, levantó la mano y me metió un mechón de cabello detrás de la oreja. «Sigues siendo tan hermosa», dijo. «Tan radiante». Reí suavemente, limpiándome una lágrima de la mejilla. «Me siento vieja. Eres atemporal para mí». Nos acostamos uno al lado del otro en la cama, no enredados, no frenéticos, solo allí, juntos. Su mano nunca dejó la mía. Creo que nunca me he sentido más profundamente conectada con otro ser humano que en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí apreciada. No por lo que podía dar o hacer o arreglar, sino simplemente por existir, por ser vista, por ser sostenida. Esa noche no cruzamos ninguna línea irreversible. Pero emocionalmente, ambos sabíamos que algo había cambiado. Algo había crecido entre nosotros que no podía dejarse sin decir. Y mientras me dejaba llevar por el sueño con Esteve a mi lado, supe que la mañana siguiente no borraría lo que había ocurrido. Solo nos preguntaría qué venía después. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, más suave que el día anterior. Bailaba suavemente sobre la colcha acolchada, resaltando las líneas de mis manos, la curva del hombro de Esteve a mi lado. Todavía no habíamos hablado. No hacía falta. Había una extraña paz en despertar a su lado. No pasión, no confusión, sino quietud. Un tipo silencioso de comprensión que hacía que todo lo de los últimos 2 días se sintiera menos como una tormenta y más como una marea que siempre había estado moviéndose hacia esta orilla. Él se removió lentamente y se volvió hacia mí, parpadeando el sueño de sus ojos. Su mano buscó la mía bajo las cobijas, y se la permití, sin vacilación. «Buenos días», murmuró, con la voz todavía espesa de sueño. «Buenos días», respondí, pasando el pulgar por el dorso de su mano. Nos quedamos acostados así un rato. Sin presión, sin expectativa. Solo 2 personas en el mismo espacio, compartiendo el mismo silencio. Miré el techo, pensando en todo lo que había ocurrido, en el peso que ambos habíamos estado cargando, y en lo extraño que era que, al estar de duelo por el mismo hombre, hubiéramos encontrado algo el uno en el otro que ninguno de nosotros esperaba. Finalmente, Esteve se sentó y bajó las piernas de la cama. «Probablemente debería prepararnos el desayuno», dijo, frotándose la nuca. «Esteve». Hizo una pausa. «Necesitamos hablar», dije, incorporándome también. «Hablar de verdad sobre lo que esto significa». Él asintió. «Lo sé. Yo también he estado pensándolo». Nos reunimos en la cocina sobre huevos revueltos y tostadas. El sol de la mañana iluminó la encimera. Le serví café a los 2 y nos sentamos uno frente al otro, un espejo del día anterior, pero ahora con una tensión más suave.
Anoche, dije removiendo la crema en mi taza, significó algo. Pero no quiero que te vayas de esto confundido o sintiendo que hiciste algo malo. No me siento así, dijo rápidamente. No me arrepiento de nada. Me siento más cerca de ti que nunca. No solo por las emociones, sino porque fuimos honestos. No creo haber sido nunca tan honesto con nadie en mi vida. Yo tampoco, admití. Pero la honestidad puede ser una puerta por la que pasamos, Esteve. No un lugar en el que nos quedemos. Me miró con cuidado, con expresión pensativa. No te estoy pidiendo una relación, dijo. No te estoy pidiendo nada para lo que no estés lista. Pero quiero que sepas que ahora te veo como una persona completa, no solo como mi madre, no solo como una viuda. Eres una mujer a la que admiro, una mujer por la que me importa más profundamente de lo que sabía que era posible. Su voz tembló un poco al final. Volví a tomar su mano. Yo también lo siento, dije. Pero también tenemos que sostener ese sentimiento con cuidado porque lo que compartimos anoche vino del duelo, del amor, sí, pero también de la vulnerabilidad. Él asintió. Lo sé. Ambos necesitábamos algo anoche, continué. No solo consuelo, sino conexión. Y aunque no me arrepiento, no quiero que finjamos que no cambió las cosas. Esteve miró hacia la ventana donde el jardín florecía. Él solía ayudarme a plantar tulipanes allí cuando era adolescente. Siempre le gustaban más los rojos. Creo que lo que cambió, dijo en voz baja, fue como veo el amor. Pasé años persiguiendo la idea de que el amor tenía que verse de cierta manera. Pero anoche me mostró que el amor puede ser silencioso, simple, solo dos personas sosteniendo espacio el uno para el otro cuando el mundo se siente demasiado pesado. Sentí que las lágrimas me picaban los ojos, no de tristeza, sino de reconocimiento, de la verdad de sus palabras. No sé qué viene después, dije. Tal vez simplemente volvamos a nuestras vidas. Tal vez llevemos esta noche con nosotros, guardada donde esté a salvo. Pero lo que decidamos, necesito saber que siempre seremos honestos, siempre amables, dijo él. Lo prometo. Pasamos el resto de ese día juntos, no como madre e hijo en el sentido convencional, sino como dos personas sanando. Limpiamos las últimas flores del funeral. Ordenamos las cosas de Thomas, nos reímos de fotos antiguas, lloramos sobre sus libros favoritos. No había tensión entre nosotros, solo un conocimiento silencioso. Cuando llegó la noche, Esteve empacó una bolsa de viaje. Se iba de regreso a su lugar en la ciudad. Mientras estaba de pie junto a la puerta, listo para irse, se volvió hacia mí. ¿Puedo abrazarte antes de irme? Siempre, dije. Sus brazos me rodearon con fuerza, más tiempo de lo habitual. Yo lo sostuve con la misma fuerza. No hablamos. No hacía falta. Al separarse, me tocó la mejilla. Eres más fuerte que cualquiera que conozco. Y tú eres más gentil de lo que crees, respondí. Él sonrió. Te llamaré cuando llegue a casa. Y entonces se fue. La puerta se cerró detrás de él, y me quedé un rato en el pasillo, respirando el silencio. Ya no se sentía tan pesado. Se sentía lleno, como si la casa todavía guardara pedazos de la conexión que habíamos compartido. Volví a mi habitación, me senté al borde de la cama y miré la misma foto de Thomas y de mí que había contemplado solo unos días antes. Le sonreí. Gracias, susurré. No porque lo estuviera dejando atrás, sino porque él me había traído hasta aquí. A través de todo el dolor, de todos los años, y de alguna manera me había dejado un hijo que podía amarme con una verdad que no sabía que necesitaba. Algunas personas nunca entenderán lo que Esteve y yo compartimos aquella noche. Pero yo sí, y él también. No se trataba de romper límites. Se trataba de encontrar sanación en el lugar más inesperado, el uno en el otro.